Sesión 8. El modelo neoclásico extensiones. Presentado por Barrios Guerrero Sarita, Castro Condori Jr., Guaypatinco Inuma Yossi, Mamani Quispe Vanessa, Molina Salcedo Luis, Humalique Viera Ani, Umpiri Mamani Adamari y Fontis Beltrán Yesenia. En este modelo hablaremos sobre el gobierno, los hogares, las empresas, el equilibrio del modelo, la calibración del mismo, el estado estacionario, el cambio en la política fiscal y otras extensiones. Para empezar, en este modelo se va a introducir un tercer agente, que es el gobierno, además de los hogares y las empresas. Vamos a asumir que no existe ninguna otra variable aleatoria en nuestro modelo, por lo que estaremos trabajando con un modelo de equilibrio general determinístico. Entre tanto, el gobierno en este modelo va a imponer distintos tipos de impuestos, y estos ingresos fiscales se va a utilizar para financiar un dado nivel de gasto público. Y este gasto público, a su vez, bien puede estar destinado al consumo público o realizar una serie de transferencias a los hogares. Entonces, el gobierno establece un impuesto sobre el consumo de los hogares con el fin de financiar las transferencias a los hogares. Este impuesto se fija en una cuantía proporcional a la renta al salarial de los hogares. Entonces tenemos los ingresos fiscales, que va a ser igualado a los impuestos por el consumo en un tiempo determinado. Además, vamos a asumir que el presupuesto del gobierno no debe estar equilibrado en cada periodo. Por ello, vamos a igualar los ingresos fiscales a los impuestos por el consumo, igual a la transferencia en el periodo T. Siguiente. Los hogares. Siguiente. Ya sabemos que la introducción del agente del gobierno no afecta a las preferencias de los hogares. Sin embargo, sí se hace que su restricción presupuestaria deba ser modificada. Y esto es, entonces la restricción viene dada por uno más el impuesto por el consumo más el interés en un determinado tiempo. La introducción del impuesto sobre el consumo encarece al mismo, por lo que las decisiones de los hogares en términos de su oferta de trabajo se verá afectada. Siguiente. Ya. Entonces tenemos además la ley del movimiento del capital, que viene a darse por KT más 1. También la restricción presupuestaria de los hogares se ve aquí, la ecuación. Y por tanto, los hogares se van a enfrentar a un problema de optimización intertemporal que puede ser representado a través del siguiente Lagrangiano que se ve en pantalla. Entonces, así resolvemos el problema y tenemos las condiciones de primer orden, que todas son igualadas a 0. Trabajando sobre estas dos primeras condiciones de optimalidad, obtenemos la condición de optimalidad intratemporal, que es la combinación de la primera y de la segunda ecuación. Y la condición de optimalidad intratemporal, también dada por la combinación de la primera y tercera ecuación, que también es llamada la ecuación de Euler. Las empresas. Una vez más, afirmamos que la introducción del gobierno no afecta el problema estático de maximización de las empresas, cuya función viene dada por YT. Y entonces, dada esta introducción, en consecuencia,
obtenemos la ecuación que define el precio de los factores de producción, que viene dado por RT y WT. Siguiente. El equilibrio. Ya. La definición del equilibrio para esta economía es la siguiente. Dada primero la condición inicial, K0, un equilibrio competitivo para esta economía es la secuencia de decisiones óptimas para los hogares, que viene dada por esta ecuación. Y también una secuencia de planes de producción para las empresas. Y también una secuencia para la política fiscal. Y por último, una secuencia de precios de los factores. Entonces, tal que, dado los precios de los factores, las transferencias y el tipo impositivo, la secuencia de decisiones óptimas de los hogares resuelve su problema de optimización. Y dos, los precios de los factores son iguales a sus respectivas productividades marginales. Tres, dada la secuencia del tipo impositivo, se cumple la restricción presupuestaria del gobierno y los mercados se vacían. Siguiente. Entonces implica esta secuencia que es el equilibrio competitivo del modelo y necesitamos 8 ecuaciones para ello que se ven en pantalla. Siguiente. Continuando con la exposición del equilibrio, los métodos de datos del panel que pueden aplicarse a estructuras de datos que no involucran al tiempo, como por ejemplo tenemos las muestras de datos apareados, conjuntos de datos de corte transversal, pero cada observación pertenece a un agrupamiento bien definido. Tenemos como por ejemplo datos de hermanos de diferentes familias, datos de estudiantes de diferentes escuelas y datos de trabajadores de diferentes empresas. Es decir, se trata de efectos de grupos inobservables y habiendo una estimación por efectos fijos si el componente inobservable se correlaciona con los regresores. Tenemos un caso de consecuencias económicas de la maternidad en la adolescencia, donde se tomó una muestra de 129 parejas de hermanas, según la encuesta nacional longitudinal de mujeres jóvenes del 82. Para ello, se debe al menos en idea permitir un efecto familiar inobservable que capte características relacionadas con la familia y sus antecedentes. Es posible que ese efecto familiar esté correlacionado con los regresores. Entonces, para solucionar el caso es necesario tomar diferencias entre las parejas de hermanos. El modelo está representado por la siguiente ecuación del logaritmo de ingreso, donde se estimó inicialmente el modelo por mínimos cuadrados ordinarios combinados, teniendo estimaciones para beta 1 de menos 0,33 y menos 0,26, dependiendo de los controles, en estimaciones significativas. En conclusión, se llegó a la maternidad en la adolescencia tiene efectos sobre los ingresos futuros. Ahora hablaremos de los cambios en la política fiscal. Ello consiste en simular nuestro modelo que implica calcular la dinámica de los distintos agregados macroeconómicos y de los precios de los factores ante un cambio en la política fiscal. Vamos a asumir una reducción permanente en el impuesto proporcional sobre el consumo y dicha reducción será de 1,6 puntos porcentuales, por lo que el tipo impositivo pasa del 11,6% al 10%. En consecuencia, y dado que el cambio de la política fiscal es permanente, nos encontramos con que la economía pasará a tener un nuevo estado estacionario. Para simular este ejercicio de política fiscal debemos modificar levemente el código que hemos utilizado en la sesión anterior. Primero, definimos las variables exógenas, además de la perturbación sobre la productividad total de los factores. También debemos añadir el impuesto al consumo. Segundo, cuando calculamos los estados estacionarios inicial y final, debemos darle un valor correspondiente que tiene este impuesto. Y por último, cuando simulamos la senda de transición entre ambos estados estacionarios, debemos especificar qué es un cambio permanente. La evolución de las principales variables del modelo, medida como diferencia respecto de su valor inicial, se ve representado en las siguientes gráficas. La producción aumenta de forma instantánea para posteriormente seguir aumentando lentamente hasta alcanzar el nuevo estado estacionario. También observamos un aumento instantáneo en el consumo y la inversión respecto a su valor del estado estacionario, aunque con incrementos se muestra una dinámica distinta.
Esto viene motivado principalmente por la distinta evolución que hay en los precios de los factores productivos. Finalmente, el stock de capital de una economía también muestra un aumento progresivo motivado por el aumento de la inversión. Y dado que se produce un aumento en las horas trabajadas, el aumento conjunto de ambos factores de producción es lo que está detrás del aumento en el total de la producción. Por último, hablaremos de otras extensiones. En este tema hemos presentado una extensión de nuestro modelo base al incorporar un nuevo sector en la economía. Sin embargo, la forma de introducir el gobierno ha sido de una manera muy simple, dado que la política fiscal llevada a cabo consta solo de un tipo de impuesto y una cantidad exógena de transferencias públicas. Esto implica entonces que podemos incorporar algunas características adicionales para hacer que la política fiscal presente en el modelo sea más realista. Estas posibles extensiones adicionales pueden dirigirse tanto a los ingresos fiscales como a otros conceptos de gasto público, como por ejemplo el consumo público. Los ingresos fiscales que hemos puesto a la existencia de un impuesto proporcional sobre el consumo. Sin embargo, los hogares también hacen frente a otros impuestos, y este es el caso del impuesto sobre la renta salarial o el impuesto, ¿no?, sobre la renta de capital. En el caso de un impuesto sobre la renta salarial, tenemos que la restricción presupuestaria de los hogares se vería afectada en la siguiente ecuación: C sub T más I sub T. Por otra parte, si el impuesto a la renta del capital es básicamente un impuesto del ahorro, al igual que en el caso anterior, este impuesto afecta las decisiones óptimas de los hogares. En el caso de un impuesto sobre la renta de capital, tenemos que la restricción presupuestaria de los hogares sería ahora representado en la siguiente ecuación. Hablaremos del gasto público. En este modelo, la única partida que compone el gasto público está dada por transferencias públicas. Sin embargo, el gasto público se compone de otras partidas que es posible introducir dentro de los modelos macroeconómicos. Estas otras partidas que se componen el gasto público son, por ejemplo, el consumo público, el gasto en infraestructura y el pago de intereses de la deuda pública. Ah, Alternativamente, podemos asumir que no todo lo recaudado por los impuestos es el consumo público, sino que una parte la gasta el gobierno en proveer, ¿no?, bienes privados. ¿Esto qué significa? Que parte de los bienes privados, de estos, de lo que consume, sean provistos directamente por el sector público, con el objetivo de, en este análisis, consiste en determinar que el gasto en el consumo público afecta a la utilidad de los individuos. Así podemos suponer que el consumo público entra dentro de la función de la utilidad del individuo, junto con el consumo privado, con una determinada ponderación, por ejemplo, representado en las siguientes ecuaciones. Ahora tenemos que los ingresos fiscales van dirigidos a financiar una corriente exógena de consumo público. El pago de los intereses de un stock de deuda pública está representado por la ecuación T sub T minúscula, donde BT-1 es la deuda pública existente al final del año T-1. O lo que es lo mismo al inicio del año T, y el RT es el tipo de interés real. Adicionalmente, podemos plantear que cada periodo en el gobierno paga su stock de deuda pública más los intereses que se han generado por este stock. Además, cada periodo en el gobierno emite una nueva deuda pública, de forma que las restricciones presupuestarias del gobierno quedarán plasmadas en la siguiente ecuación: B T sub T más T sub T. Eso sería todo. Muchas gracias.